Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces, en esta clase, con la ayuda de Dios y con su permiso, vamos a ver en qué creen los musulmanes acerca de Jesús. ¿Cuál es la posición de Jesús en el Islam? El Islam, ¿qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice Allah de Jesús en el Corán? Entonces, como ya siempre les digo que, alhamdulillah, hemos llegado a tener el Corán como referencia, como una fuente para poder extraer la información que necesitamos para conocer varios asuntos acerca de los profetas o acerca de los libros o acerca de, de varias cuestiones que tienen que ver con la religión. Entonces, para saber que Jesús, el nombre Jesús en el Corán es mencionado más que el nombre Muhammad. El nombre Jesús, es decir, del profeta Jesús, que la paz sea con él, es mencionado más que el nombre del profeta Muhammad, que es el último profeta y mensajero. Eso no quiere decir que Jesús es mejor que Muhammad o que Muhammad tiene menos importancia que Jesús. No. Muhammad es el último profeta y mensajero y es el mejor de todos ellos, porque Allah lo ha preferido de todos sus profetas y mensajeros. Y veremos, inshallah, esto cuando toquemos el tema de la creencia en Muhammad o la profecía de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, pero también lo que deben saber, hay un capítulo entero que es largo, que es el tercer capítulo del Corán, titulado La familia de Imran. La familia de Imran. ¿Quién era Imran? Imran era el abuelo materno de Jesús, que la paz sea con él. Ya que Jesús solo tenía abuelo o abuelos por parte de la madre, ya que no tenía padre, como sabemos, como creemos y como vamos a ver, inshallah. Entonces, en ese capítulo, Allah habla primero de la familia de Imran, de los abuelos maternos de Jesús. Luego habla de María, que la paz sea con ella, de su mamá. Y luego habla de Jesús, ¿no? Desde el nacimiento. Y Allah habla, de esta familia y menciona que es una familia virtuosa, que es una familia, devota. Entonces, tenemos una descendencia virtuosa, devota, que tiene mucho temor de Dios, que es, son siervos de Dios. Entonces, a partir de la alea 33, Allah dice, Allah escogió a Adán, a partir de la alea 33 del capítulo 3, la familia de Imran del Corán, traducción del significado del Corán. Allah dice, Allah escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la familia de Imran de entre todos los seres. Es decir, Allah ha preferido esas familias de entre todos los seres, de entre todas esas personas, ¿no? Familias descendientes unas de otras. Allah todo lo oye, todo lo sabe. Cuando la esposa de Imran era la mamá de María, la abuela materna de Jesús, que la pasó con él. Cuando la esposa de Imran dijo, Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí, tú todo lo oyes, todo lo sabes. La mamá de María, que la pasó con ella, pues estaba embarazada. Entonces ella quiso, entregar, lo que tenía en su vientre y ella pensaba que iba a ser varón para servirle a Dios, ¿no? Para servirle a Dios en el templo. Entonces dijo,
Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí, tú todo lo oyes, todo lo sabes. Y cuando dio a luz dijo, Señor mío, he tenido una hija. Y Dios bien sabía lo que había concebido, ¿no? Y ella continuó diciendo, no puede servirte una mujer en el templo como lo habría hecho un varón. La he llamado María y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio. El Señor la aceptó complacido y hizo que se educase correctamente y la confió a Zacarías. Zacarías también era profeta, que la pasé con él. Era también el papá era el papá de Juan, del profeta Juan, Yahya, que la pasé con él. E hizo que se educase correctamente y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y le preguntaba, María, ¿de dónde obtuviste eso? Ella respondía, proviene de Dios, porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. En el templo, Zacarías invocó a su Señor diciendo, Señor mío, concédeme una descendencia piadosa, tú escuchas los ruegos. Entonces los ángeles lo llamaron cuando oraba en el templo, diciendo, Dios te anuncia el nacimiento de Juan, quien corroborará la palabra de Dios. Será noble, casto y un profeta virtuoso. Exclamó, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si soy un anciano y mi mujer estéril? Le respondió el ángel, así será, porque Dios hace lo que quiere. Dijo Zacarías, Señor mío, dame una señal de que me has concedido un hijo. Dijo Dios, la señal será que durante 3 días no podrás hablar con la gente, salvo por señas. Adora mucho a tu Señor y glorifícalo al anochecer y al alba. Y recuerda cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del mundo. María, conságrate a tu Señor, prostérnate e inclínate con los orantes. Oh Muhammad, estas son historias que te he revelado porque no eran conocidas por tu gente. Tú no estabas presente cuando sorteaban con sus plumas de escritura quién de ellos sería el tutor de María, ni tampoco cuando se lo disputaban. Entonces los ángeles dijeron, María, Dios te albricia con su palabra, será conocido como el Mesías, Jesús, hijo de María. Será noble en esta vida y en la otra, y se contará entre los próximos a Dios. Hablará milagrosamente a la gente desde la cuna y predicará siendo adulto. Será de los virtuosos. Dijo María, Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado hombre? Le respondió, así será. Dios crea lo que quiere cuando decide algo, solo dice sea y es. Él le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torá y el Evangelio. Y será profeta para los hijos de Israel, a quienes dirá, les he traído un milagro de su Señor. Modelaré para ustedes un pájaro de barro, luego soplaré en él, y con el permiso de Dios tendrá vida. Con la anuencia de Dios curaré al que nació ciego y al leproso, y resucitaré a los muertos. Les revelaré lo que comen y guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes para que crean en mí, si es que son creyentes. He venido para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para permitirles algunas de las cosas que les estaban prohibidas. He venido con un milagro de su Señor. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y Él de ustedes. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad, dijo, ¿quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? Dijeron los discípulos, nosotros te ayudamos, nosotros te ayudaremos, creemos en Dios, atestigua a Jesús que solo a Él adoramos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu profeta. Cuéntanos entre los que dan testimonio de fe.
Cuando los conspiradores maquinaron planes contra Jesús, Dios desbarató sus planes, porque Dios es el sumo planificador. Cuando Dios dijo: Jesús, te haré morir algún día como a todos, pero ahora te ascenderé a mí. Te libraré de los que rechazan la verdad y haré prevalecer a los que te han seguido por sobre los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego todos volverán a mí para que juzgue entre ustedes sobre lo que discrepaban. A los que se obstinan en negar la verdad, los castigaré severamente, en este mundo y en el otro, y no tendrán quien los auxilie, mientras que a los creyentes que obren rectamente, Dios les dará su recompensa con generosidad. Dios no ama a los injustos. Esta historia te la he revelado como parte de los milagros y de la sabia amonestación del Corán. El ejemplo de la creación de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó de barro, y luego le dijo: sea, y fue. Esta es la verdad que proviene de tu Señor sobre la historia de Jesús. No seas de los indecisos. Si te disputan acerca de esta verdad, es decir, la historia de Jesús, después de haberte llegado el conocimiento, diles: vengan, convoquemos a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, y presentémonos todos, luego invoquemos que la maldición de Dios caiga sobre los que mienten. Esta es la verdadera historia, no hay otra divinidad más que Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Pero si la niegan, Dios sabe quiénes son los que siembran la desviación. Entonces, miren, desde la alea 33 hasta la alea 63, que son 30 aleas, que hablan de la historia, o sea, desde el nacimiento de la mamá de Jesús, hasta que Jesús, o sea, de manera resumida, hasta que Jesús, o sea, ya declaró que era profeta y también mensajero que fue enviado por Dios a los hijos de Israel, y como hemos visto que también Allah lo ascendió al cielo, o sea, con cuerpo y alma, porque los hijos o los judíos lo iban a matar. Pero él no fue matado y no fue crucificado, sino fue un joven de sus seguidores. También, y bueno, aquí lo vamos a ver. También Allah dice en el capítulo 4, desde la alea 153 hasta la 159, dice: los judíos o sea, que son también, como Allah menciona en el Corán, la gente del libro, te piden que les hagas descender un libro del cielo, o sea, Muhammad. Ya le habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron: haz que podamos ver a Dios con los ojos. Pero fueron fulminados por un rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro, a pesar de haber recibido las evidencias del monoteísmo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torá, elevé la montaña por encima de ellos y les dije: ingresen por la puerta principal de la ciudad, prostérnense en señal de humildad y no quebranten el sábado. Celebré con ellos un pacto solemne, y no te sorprendas, Muhammad, de que te pidan que hagas descender un libro del cielo. Cuando ellos quebrantaron el pacto, no creyeron en los signos de Dios, mataron a los profetas injustamente y además dicen: no podemos comprender tus palabras. No es eso, sino que Dios endureció sus corazones porque negaron la verdad pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías, es decir, Jesús, y manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. O sea, cuando ella vino con Jesús, que la paseó con él en sus brazos, no siendo bebé, ellos pues la acusaron de fornicadora y dijeron:
hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron, ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, es decir, sobre Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en la realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo, en cuerpo y alma. Dios es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá ante la muerte la verdad sobre Jesús, y al día del juicio Él testificará en contra de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron. También en otra aleya, en el capítulo 6, 16, 17 y 18, Allah dice: el día del juicio final Dios dirá: oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? Dirá Jesús: glorificado seas. No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra en mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití sino lo que tú me has ordenado. Adoren solo a Dios, mi Señor y el suyo. Fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos, pero después de que me elevaste, fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas esas cosas. Si los castigas, lo haces con derecho, pues son tus siervos. Pero si los perdonas, tú eres el perdonador, tú eres el poderoso, el sabio. Y termino con esta aleya, donde Allah dice en el capítulo 61, aleya 6, no, en el capítulo 43, 63, 74. Cuando Jesús se presentó con las evidencias, dijo a los hijos de Israel: he venido con la sabiduría para aclararles sobre lo que discrepaban. Tengan temor de Dios y obedézcanme. Dios es mi Señor y el de ustedes, adórenlo. Entonces este es el sendero recto. Y por último, en el capítulo 61, aleya 6, dice Allah: y cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí llamado Ahmad. Hace referencia a Muhammad. Pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta: esto es pura hechicería, ¿no? Entonces, estas son algunas aleyas del Corán que hablan acerca de Jesús, ¿no? Entonces, como hemos visto, Jesús pertenece primero a una familia virtuosa, a una familia devota, ¿no? Hasta sus abuelos maternos, ya que no tenía abuelos paternos porque no tenía padre, eran virtuosos, eran devotos, como hemos visto. Que la mamá de María quería, cuando estaba embarazada, quería entregar lo que tenía en el vientre al servicio de Dios, pero al final salió mujer. Ella pensaba que iba a ser hombre, pero igual Allah la aceptó a María, ¿no? Y ella sirvió, digamos, o era una sirviente en el templo y era una mujer virtuosa. También Allah también nos menciona en el Corán que María, que la paseó con ella, era una mujer virtuosa, devota, y de ella Dios hizo salir un profeta, un gran profeta y mensajero, que es Jesús, que la paseó con él, y que era un milagro también de Dios, ¿no? Tanto su nacimiento como digamos, era su palabra, y era el profeta y mensajero enviado a los hijos de Israel, es decir, a los judíos. Entonces, y ella se sorprendió, ¿no? Cuando los ángeles le anunciaron que va a tener un hijo. Pues ella se sorprendió y se preguntó: ¿cómo voy a tener un hijo sin que ningún hombre me ha tocado? Entonces los ángeles le dijeron, o sea, cuando Dios decreta algo, solo le basta decir sé y será. Sé y será. Entonces Dios, digamos, hizo salir de ella un hijo, ¿no? Que era Jesús, que la paseó con él, y que Allah lo hizo un gran profeta y mensajero, que era el penúltimo profeta y mensajero. Que Allah le dio la sabiduría y le dio el libro,
¿no? El Torah, y también ¿cómo se llama? Le hizo saber el Torah y también le reveló el Evangelio. Y también vimos, como Allah ha dicho, que el ejemplo el ejemplo de Jesús en la creación es como el ejemplo de Adán. O sea, la gente, y eso lo veremos inshallah en la próxima clase, cuando también extraemos textos de la Biblia, ¿no? Aunque ha sido modificada, hay algunos textos que también sí mencionan que Jesús no era hijo de Dios ni Dios, sino era un profeta y mensajero. O sea, dice que el ejemplo de Jesús en la creación es como el ejemplo de Adán. Cuando Allah decretó crearlo, dijo, sé y fue, ¿no? La gente, o sea, llama a Jesús, que es hijo de Dios, solo por el hecho de que fue nacido sin padre. Pero no han visto que Adán fue nacido sin padres, es decir, ni madre ni padre. Entonces, y no lo llamaron hijo de Dios. Y también veremos el tema de hijo de Dios, que es un término usado en la Biblia, no solo para Jesús, sino también para los ángeles, para otros profetas y para los seres humanos. Entonces, esto es Jesús en el Corán. Esto es Jesús en el Corán. Es un ser humano, es hijo de María, es un profeta y mensajero que fue enviado a los hijos de Israel. No fue crucificado, no fue matado, como hemos visto, sino fue levantado o fue elevado al cielo por Dios. Sí, lo iban a matar, pero Allah lo elevó, ¿no? Los judíos lo iban a matar, pero Allah desbarató sus planes y ascendió a Jesús al cielo. Pero creemos también, como veremos inshallah, que Jesús regresará a la tierra con cuerpo y alma, ¿ya? Y gobernará la tierra y habrá paz y prosperidad en su tiempo, y luego morirá normal y seguirá las enseñanzas del Islam, seguirá el Corán, y también romperá la cruz. ¿Qué significa eso? Para hacer saber a la gente que él nunca fue crucificado y no se adora a la cruz. Matará al chancho para hacer saber a la gente que él nunca permitió el consumo de carne de chancho. También impondrá al jizya, que es un impuesto, ¿no? Y la otra no me acuerdo. Bueno, entonces, y luego morirá normal, como todos morimos, y será enterrado por los musulmanes. Entonces, con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe por el camino recto y que nos enseñe la verdad, y que nos abra la mente, el corazón para, digamos, aprender más y más sobre el Islam. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.